Una de cada 78 personas en el mundo está desplazada y la mitad de ellas son niños, niñas y adolescentes. Infancia en movimiento, migrante y refugiada, con derechos inalienables sin garantizar. Es el caso de Ismail. Llegó a España con 17 años, lleno de sueños, pero con la pesada etiqueta de ser un menor no acompañado. Yo misma llegué hace 6 años desde Venezuela para estudiar un máster en marketing político, con 350 euros en mi bolsillo y sin visado. Para derribar estereotipos nos acompaña Moja Jereu, periodista especializado en inmigración y racismo y autor del libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Hoy rompemos estigmas asociados a la inmigración y tenemos mucho que decir. Bienvenidos chicos, bienvenido Moja, bienvenido Ismail, es un placer tenerles acá. ¿Cómo se encuentran? Pues yo estoy muy bien, con muchas ganas de empezar esta entrevista. Tú Ismail, ¿cómo estás? Muy bien. Algo que me ha gustado muchísimo de tu historia y creo que es un punto de partida interesante es que transformaste la etiqueta de menor no acompañado en un símbolo de superación. ¿Cómo lo conseguiste? Primero serlo, ¿no? Y saber lo que significa sufrir, lo que conlleva esa palabra, MENA. Entonces, no, ¿por qué no ejercer un poquito de un agente social que puedo ayudar a otros jóvenes, a otros menores, para que les sea más leve, ¿no? Tú atravesaste varios centros de menores cuando llegaste aquí a España. Sí. ¿Cómo fue esa parte? He entrado como menor no acompañado de origen de Marruecos para luchar por mi proyecto de vida y crecer. Pero llegaste solo con 16 años. Es complicado porque son años, ¿no? Un menor, un niño, su preocupación tiene que ser pues estudiar, jugar, hacer amigos, sí, pasarla bien. Pues esa es de las expectativas que teníamos antes de llegar a España. Hay algo que es como una pauta inicial y se lo quería preguntar a Moja, ¿no? Como tú, como periodista experto en todos estos temas de inmigración y racismo, hay una pregunta que seguro no te deja indiferente y es ¿de dónde eres? ¿Por qué crees que surge esto? Probablemente esa ¿de dónde eres? Sea la pregunta que más me han hecho en mi vida, ¿no? Y a la que más me he enfrentado. Y me costó tiempo descubrir que ese ¿de dónde eres? Cuando yo respondía que era de Huesca, ¿no? Porque al final yo nací en Huesca y siendo que mis padres vinieron de Gambia hace más de 30 años, nunca, la persona que me preguntaba nunca se saciaba cuando yo decía que era de Huesca, porque en realidad no me estaba preguntando de dónde era, porque si fuera ese el caso, es como soy de Huesca y ya está, ¿no? Y la conversación fluye, pero siempre hay como una sospecha, ya, pero ¿de dónde eres realmente? Porque la pregunta no es de dónde eres, sino por qué eres negro. Creo que la educación ofrece unas vías muy potentes, ¿no? Para hablar de las herramientas que se necesita desde la infancia migrada y racializada. Por ejemplo, ¿no? En los distintos ejemplos de referentes de filósofos y filósofas, de escritores y escritoras, ¿no? También tenemos que ver que también las personas negras hemos escrito a lo largo de la historia en España y fuera. Todo eso se tiene que reflejar. ¿Qué papel creen que juega aquí los medios de comunicación en toda la imagen que se proyecta de la infancia y la juventud migrante? De esto podríamos estar hablando horas, ¿no? Por poner un ejemplo así muy gráfico. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se hablara en las noticias de cualquier localidad española, por ejemplo, Albacete, solo cuando en Albacete ocurre un suceso, un crimen, algo, un delito, ¿no? Pues que al final la imagen que tendríamos de Albacete es de, bueno, en Albacete solo suceden crímenes, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación nos ponen ahí una etiqueta que hace que pase una cosa, sobre todo cuando eres pequeño, ¿no? Que primero te quieres quitar esa etiqueta negativa que se te pone sobre ti para luego poder mostrarte como lo que eres, ¿no? Es un doble trabajo. Y eso cuando estás creciendo, cuando eres peque, es un proceso muy difícil porque no tenemos las herramientas, ¿no? Un poco para que podamos concluir las ideas, vamos a ir cerrando todo esto. ¿Cómo creen que hay que contribuir para que la sociedad sea más diversa y la inmigración no sea vista como un factor de amenaza, sino más como un factor de riqueza?
Vaya pregunta, ¿eh? Creo que primero hay que aceptar que la sociedad española es diversa. No es algo que esté por venir, sino que es algo que ya es. Y una vez lo reconozcamos, trabajar para cerrar esas brechas que se pueden dar en la infancia racializada migrante que queda muchas veces excluida en la educación, en centros muy segregados, que queda muy excluida de sus grupos de amigos por ese racismo interiorizado desde que somos pequeños. Y cambiar esa percepción es tarea de toda la sociedad, no solo de quienes lo sufrimos, que muchas veces se nos cuelga esa mochila solo sobre quien lo sufre. Bueno, vosotros trabajad para transformar eso cuando es una responsabilidad de todos, ¿no? Porque al final nosotros somos las víctimas, los supervivientes de ese racismo, pero los responsables de cambiarlo somos todos. Nuestra sociedad es diversa, que esto es una realidad, que emigrar no es un fenómeno, es un hecho que nos ha acompañado en toda nuestra historia como humanidad. Es parte de los seres humanos. Siempre queremos movernos, queremos ir a por más, conocer otras cosas. El futuro es de todos. Yo no veo el futuro sin diversidad, porque si una sociedad prospera y es por su diversidad, por lo que crece, ¿no? Y crecemos todos de lo que aprendamos, lo que aportamos unos a otros. Entonces, si negamos a esta diversidad, pues nos quedamos atrás. Los niños y las niñas no necesitan ni apellidos ni etiquetas. Siguen siendo niños y niñas en todo momento y en cualquier parte del mundo. Con derechos irrenunciables que la sociedad tiene que garantizar para que sean una realidad.